Celestial, una vez más te damos gracias por permitirnos el haber despertado en este nuevo día. Gracias por la vida, por la salud que nos concedes. Gracias por esta oportunidad que nuevamente nos permites para dedicar este tiempo a estudiar tu palabra. Permite que podamos aprovechar esta oportunidad, danos la voluntad de ponerla en práctica. Te damos gracias por el regalo de darnos a tu Hijo para que, muriendo en una cruz, naciendo en un pesebre y resucitando al tercer día, pudiéramos obtener la oportunidad de llegar a tener la vida eterna. Te pedimos que nos perdones por nuestra incredulidad, por a veces considerar, Señor, que humanamente podemos conseguir cosas que no están en nuestras manos. Permite tu bendición a aquellos que no están con nosotros en este día. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Destruye con sus propias manos. El que teme a Yahvé toma el recto camino, el que lo desprecia se aleja de él. Las palabras del insensato le traen la reprensión. Lo que dice el sabio trabaja por él. Sin bueyes los graneros quedarán vacíos. Los ingresos dependen de la fuerza de los animales. Un testigo digno de fe dice la verdad. Un testigo falso miente tanto como respira. El burlón busca la sabiduría, pero en vano. El hombre reflexivo aprende rápido. Apártate del tonto, no recibirás de su boca la sabiduría. La sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va. La necedad de los tontos los extravía. Los tontos se burlan del pecado, pero Dios favorece a los hombres buenos. El corazón conoce su propia pena, y su alegría nadie podrá compartirla. La casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los justos no se moverá. A algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. Aún en medio de la risa el corazón tiene sus penas, la alegría acaba en tristeza. El descarriado se saciará con el fruto de su conducta, y lo mismo el hombre de bien. El simple cree todo lo que se dice, pero el prudente mira dónde pone los pies. El sabio teme el mal y se aparta de él, el tonto sigue adelante sin preocuparse. El colérico comete disparates, el hombre reflexivo lo soporta todo. Los ingenuos solo adquieren la estupidez, los hábiles podrán estar orgullosos de su saber. Los malos se inclinarán ante los buenos, los pecadores esperarán junto a la puerta del justo. El pobre le causa fastidio a su mismo vecino, mientras que el rico tiene muchos amigos. El que desprecia a su prójimo comete un pecado, feliz el que tiene piedad de los desgraciados. ¿No han perdido su camino los que maquinan el mal? ¿Acaso no se topará con la bondad y la fidelidad el que busca el bien? Todo trabajo tiene su recompensa, pero lo que se queda en palabras lleva a la miseria. La riqueza será la corona de los sabios, y el tonto se quedará con su estupidez. Un testigo veraz salva vidas, el marrullero profiere mentiras. El que teme a Yahvé tiene un apoyo firme, sus hijos podrán confiar en él. El temor de Yahvé es fuente de vida, a uno lo libra de los lazos de la muerte. Un pueblo numeroso es la gloria de su rey, cuando faltan los súbditos es la ruina del soberano. El que demora en enojarse demuestra inteligencia, el que no se domina manifiesta su locura. La paz del corazón fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre insulta a su creador, el que tiene piedad de los indigentes le rinde homenaje. Al malvado lo derriba su propia malicia, el justo está seguro hasta en la muerte. La sabiduría habita en los hombres de buen criterio, la estupidez se encuentra entre los insensatos. Una nación crece por la justicia, el pecado es la vergüenza de los pueblos. El servidor inteligente será apreciado por el rey, pero el incapaz se hace acreedor a su poder. Bien, estamos en San Mateo capítulo 18. Como quiera en el ambiente, esa celebración del día de la amistad, a veces se reducen al amor y se ve como una celebración que tiene que ver con la pareja, está bien, pero es bueno celebrar la amistad, reconocer la amistad. La amistad es definida como la confianza y afecto desinteresado. Una persona, alguien con el que muestras confianza y confianza mutua
y hay un afecto que no tiene un interés realmente, no es un afecto desinteresado. La relación con los amigos pueden llegar a ser algo muy, muy sólido, incluso, no sé si decirlo lamentablemente, pero a veces incluso más sólida que los hermanos. La Biblia lo observa, en al menos en 2 pasajes, deja entrever esa realidad, como que el autor de Proverbios reconoce una realidad, no es que la recomiende, simplemente la reconoce y dice que un hermano puede, que un amigo puede llegar a ser más unido que un hermano. Algún poeta dijo por ahí que el amigo es el hermano que sí escoges. Ya lo hemos platicado, los hermanos no los escoges, los hermanos nacen. Uno como papá se alegra y llega, es como en la iglesia, uno como pastor está bien contento porque hoy tenemos a un hermano nuevo, y a veces dentro de la misma iglesia dice, sí, me ganó mi estacionamiento, sí, se sentó en mi lugar, y no siempre, no, sí, lamentablemente a veces no siempre embona, no siempre es bien recibido. En la casa sucede lo mismo, uno como papá es tu hermanito, y los hermanitos compiten por la atención de los padres, y a veces se dan algunas situaciones, y es algo que se observa en la Biblia. El primer asesinato que ocurre entre hermanos, y lo vas a ver en diferentes pasajes de la Biblia, se vuelve a dar. Lamentablemente es algo que se puede dar si no tenemos cuidado como padres. No así los amigos. Los amigos dan la cara, dan la vida, se atraviesan, buscan, se comparten entre los hermanos. A veces uno le dice a los niños, oye, préstale a tu hermanito. No, pero que no venga el amigo, porque sacan y le dan. Porque la amistad es algo que puede ser muy, muy sólido, muy, muy, muy sólido. Es importante que procuremos construir un ambiente propicio para la amistad. Yo como padre tengo la oportunidad, si no es que la responsabilidad, de construir un ambiente, de proveer un ambiente donde mis hijos, además de ser hermanos, sean amigos. Además de ser hermanos, o sea, qué bueno que sean hermanos, pero además de ser hermanos, sean amigos. Y en la amistad es que pueden surgir acuerdos, porque esa es una característica de la amistad, el acuerdo. Entre hermanos, ustedes lo saben, se acaban las relaciones familiares por temas a veces sin importancia, una reunión familiar, y de pronto sale un tema complicado y no surge el acuerdo. La definición de un acuerdo es una aprobación. Cuando hay un acuerdo, hay una aprobación, y entonces en la aprobación hay armonía entre las personas. ¿Qué tan difícil o qué tan no difícil es ponerse de acuerdo? Bueno, es un experimento. Sal de tu casa, sube a tu familia a tu auto, y una vez que estés en el auto, haz una sola pregunta: ¿dónde vamos a comer? Y ahí te encargo, en esa sola pregunta, y que no es una pregunta, ¿dónde quieren comer? Y uno dice pizza, otro dice pollo, otro dice ensalada, otro dice sí, pues. Bueno, la mejor solución, yo aprendí, yo no opino, no, es un problema menos. Porque yo vivo problema. Con uno que no opine. Yo no opino y ya. Con uno que no opine ya reducimos el estrés. Y fíjate que en esa simple pregunta, un domingo familiar, ¿dónde quieren comer? Y a veces lo que hacemos es la democracia. Ya la democracia, y la democracia no es un acuerdo, la democracia es una forma de no discutir, y donde gana la mayoría y donde están enjetados, están amargados los otros dos. Y ahí van, no hay contentamiento, no hubo contentamiento, no hay alegría, ahí no hubo un acuerdo. Yo no puedo decir que hubo un acuerdo, hubo una resignación, hubo una tolerancia. Hubo alguien que estuvo dispuesto a ir a donde no quería ir porque no hubo un acuerdo. Ese es, fíjate, pero es muy diferente si se lograra un acuerdo. Cuando se logra, cuando finalmente todos dicen sí, allí, y que todos van contentos allí, y que van a ese lugar, y dicen, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, podríamos haber logrado una gran comida familiar. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, y no me meto con temas complicados, a veces con los temas de las herencias. Las familias se acaban, se destruyen por los temas de las herencias. Si hubiéramos logrado un acuerdo, entonces la relación familiar permanecería. ¿Qué tan importante es ponernos de acuerdo? ¿Qué podríamos lograr si nos pusiéramos de acuerdo? Y dice la Biblia en San Mateo capítulo 18, a partir del verso 19, una enseñanza que les da el Señor Jesús. Otra vez les digo, aunque era un tema que ya había mencionado, me gusta porque ya lo dijo y lo vuelve a repetir. Otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, me encanta,
si les digo, si dos, ¿qué tan difícil será? Que no dice, si 100 se ponen de acuerdo, si 1000 se ponen de acuerdo, si dos, como que no sé si Dios está conforme, no sé, pero si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les hará hecho por mi Padre que está en los cielos. Si solamente dos se logran poner de acuerdo, no si uno cede, porque a veces donde uno cedió no hubo un acuerdo. Hay dos, si uno cedió, ese no fue un acuerdo. Ese no es un acuerdo, por definición no es un acuerdo. Alguien cedió, alguien se aguantó. Si uno se aguanta, no dice así. Bueno, si en una reunión la mitad se aguanta, si en una reunión la mayoría se pone de acuerdo, no es lo que dice. ¿Sí? Este tema es serio. Dice, si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra traducción de la Biblia me puse, porque ese pasaje, bueno, es algo serio, lo que me pidan, fíjate, cualquier cosa que me pidan, cualquier cosa que surja del acuerdo, cualquier cosa que me pidan desde la dinámica del acuerdo, del nosotros, no del yo, no de tú, no del él, lo que es bueno para ellos, aunque los demás no, lo vamos a pedir. Señor, la mayoría acordó, no dice así. Estuvimos reunidos, Dios, que vayamos a hacer una oración, nos acercamos a la iglesia, Señor, aquí estamos, y la mayoría decidimos que, no dice así. Dice, donde hay acuerdos, pidan en acuerdo. Otra traducción de la Biblia dice, si se ponen de acuerdo, o sea, acuerdo es aprobación, armonía entre varias personas. Si surge un acuerdo, si surge la armonía entre varias personas, la oración que surja de la armonía entre varias personas, la voy a responder. Otra traducción dice, si se unen, si dos de ustedes se unen. Unir es juntar dos o más cosas haciendo un todo. No es pegar. Si dos de ustedes se pegan, no, es unir, hacer uno. Unir es hacer uno solo. Es como el matrimonio, se supone que se hace uno solo. En los hijos somos uno solo. Yo veo a mis hijos y tú ves a tus hijos y ahí estás tú y ahí está tu esposa y no los puedes dividir, no hay forma que los dividas. Cuando a veces algunas parejas se separan y dicen, ay, quisiera, me recuerdas tanto a tu padre, a tu madre, me recuerda. Pues ahí está, pues eres uno solo, ahí no hay forma de que en los hijos los dividas. Entonces dice, si ustedes cuando se reúnen hacen una sola oración. No si coincide, bueno, ahí te va, primero vamos a orar por mi oración y luego vamos a orar por tu oración. La semana pasada en broma no decíamos, están dos, recuerdas que Guillermo le decía, están dos orando. Y uno le pide y otro le pide y el otro voltea, bueno, ¿cuál es tu necesidad? No, y así, yo te lo arreglo, hombre. Esto, de ese no hicieron una sola oración. No surge una sola oración. Y dice esa traducción, si se unen, si dos se unen, si de dos hacen uno, solo. Otra traducción dice, si convinieren. Si dos convinieren, ser varias personas de un mismo parecer, si surgiera un mismo parecer, si concertaren, dice una traducción más antigua, si dos de ustedes concertaren, si dos de ustedes concertaren, ¿sí? Concertar es decidir conjuntamente, y una de las que más me gustó, una traducción, dice, si unen sus voces. Si unen sus voces. Esto es, si de todas las voces hacen una sola. Si de todas las voces hacen una sola, pídanme cualquier cosa. Que regularmente el sistema que seguimos es que llegamos a una reunión. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Ahí está, la lista de peticiones, son 10 peticiones. Muy personalista, y está bien, Dios es personal. Pero no hubo un acuerdo, no nos unimos, no surge una sola oración. Señor, la necesidad de Jesús no es mi necesidad, la necesidad de Jesús es de Jesús, no es mía. La necesidad de próspero es de próspero, no es mía. Entonces, su necesidad no la hago mía. No sé si lo alcancemos a ver. Su necesidad no es mi necesidad. A veces, y esto es feo, pero a veces alguien llega, presenta una dificultad, presenta una situación y la sensación es, qué bueno que no soy yo. No me duele él, qué pena que esté por él, pero no me duelo con él. Y es lo que dice el Señor, si dos de ustedes, porque esa parte es difícil, si su necesidad es mi necesidad, si me duele lo que a él le duele, si me interesa como a él le interesa, si me lastima como a él me lastima, así como a él le duele, como a él le cala, Señor, tenemos un problema, tenemos una necesidad, hay una dificultad, nuestro hijo está enfermo, nuestra esposa está enferma,
nos quedamos sin trabajo. Hay una injusticia ahí en el hospital, en la empresa, hay una injusticia y nos están afectando, nos están robando, nos están doliendo, nos estamos quedando sin trabajo. Pero yo no, ¿verdad? Él, bueno, señor, lo que pasa es que el doctor se quedó sin trabajo, señor, y pues bueno, pues ayúdalo a él, y que él, pues es su necesidad, no es mi necesidad. Por eso dice el Señor Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, si dos de ustedes logran ser una sola persona, si dos de ustedes logran juntar una sola voz y la convierten en una sola necesidad, entonces pídanme cualquier cosa. No es cualquier oferta, no es cualquier oferta. Pídanme cualquier cosa, y esa cualquier cosa que pidan, mi Padre, Dios desde los cielos, las va a responder. Entonces, wow, Pedro escucha y Pedro como que le llama la atención y Pedro se acerca. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, pareciera que no tiene nada que ver lo que está preguntando, pero sí, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero es una pregunta con respuesta, porque dice hasta 7. ¿Sí? Como cuando, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cabrito? Entonces ya llegaste con una, pero no estás haciendo una pregunta, estás llegando con una respuesta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. ¿Por qué? Porque como que Pedro entiende que para que surge el acuerdo, para que lo hagamos uno solo, tiene que no haber dificultad. Tiene que haber una buena relación, y para que haya una buena relación tiene que existir el perdón. Pues es que para que lo de él me importe, el salmista decía en alguna expresión, muchos se alegrarían si yo resbalara. Como que David reconocía que cuando él iba mal, algunos se alegran, porque eso es cierto. A veces cuando a alguien le va mal, pero ya le tocaba, pues cuántas debía, se lo merecía, así andaba, y te alegras de lo que le ocurre a los demás. Entonces, pues ¿cuándo te vas a poner de acuerdo? ¿Cuándo te va a importar su desgracia? Si al contrario, hace unas meses les decía que es fácil llorar con los que lloran, cuando se ve difícil es alegrarte con los que se alegran, que le va bien y dices, nuestro lado humano está. Entonces Pedro, de alguna forma, Pedro se acerca, bueno, ok, pues sí, para ponernos de acuerdo tiene que haber el perdón, pero ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7, y el Señor Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Una traducción de la Biblia está 777, Pedro, otros son 70 veces 7, 7 por 70, son como 490. Llevarás la cuenta de cuántas veces has perdonado a tu esposa, cuántas veces has perdonado al vecino que se estacionó, cuántas veces has perdonado al mismo que se te atravesó en la calle, cuántas veces has perdonado al que devolvió el peso. O sea, cuántas veces, ya perdiste la cuenta, porque ibas a perder la cuenta. ¿Sí? Digo, a Pedro le interesa el tema. Oye, eso de pidan cualquier cosa. Oye, ¿saben qué? Les traigo una oferta. Padrino, una oferta que no van a poder rechazar. Les traigo una oferta. Pidan cualquier cosa. Y cualquier cosa que pidan, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que sea cualquier cosa? No, pensé. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para que surja el acuerdo, va de la mano o tiene que existir el perdón. Para unirse, para ser uno solo, para ser de un mismo parecer, para decidir conjuntamente. Para ser una sola voz se necesita perdonar. Cuando perdonas pasas por alto. Y es que puede surgir el acuerdo. Y donde hay acuerdos está Dios. Dios se manifiesta. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay acuerdo, ahí estoy yo. ¿Por qué? Fíjate, porque dice la Biblia que Dios no puede estar donde hay tinieblas. ¿Sí lo has escuchado? Dios no puede estar donde hay tinieblas, y donde no hay perdón, hay tinieblas. Cuando no hemos perdonado, cuando no estamos dispuestos a perdonar, de alguna forma estamos en tinieblas. Y si hay tinieblas, ¿por qué a veces está Dios? No puede coexistir la luz y las tinieblas. Y muchas veces defendemos el no perdonar. Bueno, es que tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes cómo es, tú no sabes, para ti es muy fácil, pero si tú hubieras sufrido, y defendemos el no perdonar. Y entonces, pues bueno, no perdonas, no obtienes. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos en tinieblas. Y luego, como que todavía no lo entienden, y dice que le refiere una parábola, porque Jesús recurría a parábolas, a historias que pudieran de alguna manera transmitirles la definición, y continúa una parábola. No es aislado, es parte de la misma enseñanza.
le refiere una parábola, ahí mismo en Mateo 18, pero luego en el verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos, porque esto que Jesús les hablaba era del reino de Dios, lo que tiene que ver con el reino de Dios. Allá, con el reino de los hombres se vale no perdonar, hombre. Con el reino de los hombres se vale que te desquites. Con el reino de los hombres se vale que vayas y lo ahorques y lo presiones, y se vale. Aquí no. El reino de Dios tiene otras reglas. ¿Sí? Conocemos eso. En frontera es muy fácil. Esta definición la conocemos en la frontera, la vivimos cotidianamente. Aquí tenemos reglas. Tira la basura, no te pongas el cinturón de seguridad, no pasa nada. Cruzas el puente y aplicas otras reglas. No batallas. Bueno, estás en este camino y son otras reglas. Y las reglas tienen buenas consecuencias. Y una de ellas es el perdón. Bueno, les refiere una palabra por el cual el reino de los cielos, las reglas del reino de Dios, el mandamiento del reino de Dios, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Conoce la historia. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No, conoce la historia. Le debía 10,000 talentos y se acerca y le pide, págame lo que le debes. Y él le dice, no te puedo pagar lo que te debo, estoy batallando, dame oportunidad. Empieza a decir, bueno, pues a lo mejor existía en aquel entonces la posibilidad de convertirse en esclavo. Si tú no podías pagar, tú te convertías en esclavo, te vendías a ti mismo como esclavo o vendías a tu familia como esclavos y entonces le abonabas a la deuda, te convertías. Pero está desesperado. Entonces, verso 26 más adelante dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le da plazo, me gusta, me encanta, porque de alguna forma Dios no nos da plazo, no le da plazo, le dice, está bueno, no le reduce la deuda. Fíjate bien, esa forma de perdonar de parte del siervo. ¿Sí? ¿Cómo se endeudó? Ahorita le voy a decir equivalencias, a cuánto equivaldría 10,000 talentos. 10,000 talentos, porque algunas traducciones dice Reina Valera, 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Quedamos igual, ¿verdad? El denario equivalía al salario de un día. ¿Sí? Entonces, para que te des una idea, un talento equivaldría a 6,000 días. A eso equivaldría. Un talento equivaldría a 6,000 días. ¿Sí? Estás hablando de 16.4 años. Un talento son 16 años de sueldo. Si tasáramos al salario mínimo de 80 pesos diarios, nada más por hacer una equivalencia, equivaldría a 480,000 pesos. Un talento. Y no le debía un talento. Sí, no le debía 16 años de sueldo. Le debía 10,000. 10,000 por 16 te da una cantidad que mi calculadora la intenté y marcaba ya un error. No alcanzaban los ceros. ¿Sí? Esa es la cantidad que le debía. Y se la perdonó. Se la pasa por alto. Era un buen siervo. No le da plazos, no le dice, bueno, los bancos a veces cuando no puedes pagar te hablan y dicen, bueno, ¿cuánto me das? Ya, lo que sea. La factura es ese cliente que ya te tiene desesperado. Y bueno, lo que sea es bueno. Busca recuperar. No es lo que hace él. No busca recuperar. Dame todo lo que tengas y muere. No. Él le dice, le perdonó, le permite continuar con su vida y le permite reconstruir su vida. Más adelante dice que este mismo personaje, este mismo siervo, el cual se le perdonó toda esa cantidad que no logramos figurar, ¿sí? Sale y se encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, le ahogaba, me ahorcó, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Lo ahorcaba. Y fíjate que es la misma oración, la misma petición que él hace con su patrón, ten paciencia conmigo, es la misma que hacen con él, ten paciencia conmigo. Intenté hacer una equivalencia, no pude. 100 denarios son 100 días de salario. 100 días de salario, más o menos, igual si utilizamos la misma, son 8,000 pesos. Este le debía 8,000 pesos. 8,000 pesos. Y el otro le debía, ¿qué te dije? Si solamente fuera un talento, son 480,000 pesos. Pero multiplícalo por 10,000. Si lo equiparáramos, a lo mejor sería, allá fuera en una alberca. Bueno, toda el agua de esa alberca contra una gota. Esa sería tal vez una proporción. Todo eso te perdonaron y no transformaron tu vida. Se supone que el perdón de Dios debiera transformar nuestra vida todos los días contentos, todos los días gozosos, porque hemos experimentado el perdón. Una expresión que viene en la Biblia dice, vuélvenos el gozo de tu salvación. El sentirme salvo, el sentirme librado, el sentirme que Dios tiene perfecto cuidado de nuestra vida, perfecto cuidado de nuestros hijos, que no debiéramos experimentar preocupaciones, porque todo lo importante lo vamos a tener si somos fieles delante de Dios.
Dichoso, bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonada. Qué bueno que mi pecado ha sido perdonado. Y esa felicidad se debe transmitir cuando llegas contento, cuando te fue bien. Se transmite hacia tu casa, se transmite en tu familia, se transmite en los que te rodean. Por alguna razón él no había podido disfrutar del perdón, tal vez no se sentía perdonado. Y no pudo transmitir ese perdón. Cuando continuó la historia, que cuando se enteró su amo, se enteró de lo que había hecho, en el 31, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debes tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, esa es la parte que a veces no pensamos en un Dios enojado, Su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esa parte a veces no nos gusta leerla, no es la parte más famosa de la Biblia, no es la parte más así como que Dios, sí, el que no va a perdonar. Así también mi Padre hará contigo si no perdonas de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Te presenta dos cosas, pídeme lo que quieras, sean una sola voz y pídanme lo que quieran, sean de un mismo parecer y pídanme lo que quieran, decidan conjuntamente y pídanme lo que quieran. Pero si no, está en la otra parte. También mi Padre Celestial te echa fuera si no perdonas de corazón a cada uno. Pero ya lo sabías, esto ya lo sabíamos. Tal vez el pasaje no lo dominábamos, pero hay otra expresión que sabemos de memoria, sin duda, que nos la enseñaron hace muchos años, cuando nos enseñaron a orar, cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, y luego cuando nuestros padres nos enseñan a orar, y que nos enseñaron esa oración del Padre Nuestro, conocemos perfectamente la expresión que dice, y perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera, esto está fuerte, porque decimos, de la misma manera que yo perdono, así perdóname. Y dice Dios, ¿y cómo es que tú perdonas? Es que yo perdono pero no olvido. ¿De veras quieres que Dios perdone y que no olvide? Bueno, sí perdono, pero no me la vuelves a hacer. ¿De veras? ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende?, preguntó Pedro. Hasta 7, y Jesús le dice, mira, tantas veces sea necesario. Llévalo, 70 veces, llévalo al punto que pierdas la cuenta. Pasa por alto, porque si te ejercitas y llegas a la capacidad, porque esto es un ejercicio, llegas a la capacidad de perdonar, de pasar por alto, entonces surge el acuerdo, entonces puedes volverte uno, entonces puedes convenir, entonces puedes hacer una sola voz, y Dios te escucha, y Dios atiende, y Dios oye las oraciones de ese tipo de relaciones. Hemos sido perdonados, yo les diría, hemos sido perdonados. Si te has acercado con Dios, has sido perdonado. Y si has sido perdonado, entonces estás contento, estás alegre, estás en gozo, en una situación de gozo. No tienes todo lo que necesitas, tal vez porque crees que lo que necesitas, el tema de la necesidad es complicado, pero si tienes todo lo que ocupas, todo lo importante lo tienes. Tal vez no tienes todo lo que quieres, te repito, pero lo que quieres no siempre es lo que necesitas, pero tienes todo lo que necesitas porque Dios provee. Y tu familia tendrá todo lo que necesitas, y los que te importen tendrán lo que necesitas cuando surges en esta dinámica. ¿Qué pudiéramos lograr si nos pusiéramos de acuerdo? Yo te repito ese ejemplo, todo lo que podría ocurrir en nuestra familia si nos pusiéramos de acuerdo, todo lo que podría ocurrir en nuestra ciudad si nos pusiéramos de acuerdo, todo lo que podría ocurrir si nos pusiéramos de acuerdo. Pero repito, esto no se trata de mayorías. Nosotros estamos ya muy influidos por el tema de la democracia, pero Dios no es demócrata, No hay ninguna parte de la Biblia donde el Señor Jesús le haya dicho a sus discípulos, bueno, hagan una votación, a ver, entre ustedes, Pedro, levanta la mano, cuéntamelos tú, Judas, bueno, Judas no, tú, Tomás, me los cuentas, y ¿qué dijo la mayoría? No, que sí, que convirtiera los 5,000 pesos, bueno, órale. No, esto no es democracia, de veras, no existe la democracia en la Biblia. Existe la teocracia, la dirección de Dios, eso es lo que existe, ¿sí? Y te repito, si surgieran acuerdos, que no es conformarse,
que no es adaptarse, que no es resignarse. Que digas, mi familia no está resignada a mi voluntad, porque quiero pensar que Dios te inspira. Y ya termino con esto. Dios te inspira, y si Dios te inspira, tú transmites ese mensaje. Y tu familia es un solo camino, es de un solo parecer. Tu familia es una sola voz. Tu familia es acuerdo, es armonía entre varias personas. Que no tengas una esposa resignada, un hijo resignado, un nieto resignado, un empleado resignado. Bueno, pues es que no hay más, es que aquí estamos, hombre, acuerdos. Y se ponen de acuerdo, si hay armonía entre las personas, si hay uno solo, créeme, puedes conseguir tantas cosas de parte de Dios. Todo lo que pides será hecho. Vamos a pensar en eso. Y hacemos una oración por esto y al mismo tiempo encomendamos a Dios los alimentos. ¿Sí? Contador Abel, hijo, ¿nos diriges, por favor? Buenos días, Señor. Te queremos agradecer tenernos aquí contigo otra vez. Te pedimos también por las necesidades de cada uno. Pedimos que nos permita reflexionar y revisar en nuestro corazón todos los perdones que no hemos hecho completos, y si es necesario retomar algún perdón, pues darnos la capacidad para decir las palabras adecuadas a las personas que así tengamos a bien ocupar, darles otra vez un perdón completo. Te pedimos también por los alimentos que vamos a recibir o que van a recibir ellos, porque yo no voy a almorzar, darles pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén.